Bien, nuevamente un cordial saludo y vamos a comenzar la clase refiriéndonos específicamente al capítulo número 3. Estamos haciendo un plan de acción. El plan de acción conlleva justamente el desarrollo de 3 capítulos. El primero, que es la formulación específicamente de los antecedentes, que concluyen con la descripción de la unidad de planificación en el contexto como tal. Hemos visto los antecedentes, el marco legal y justamente el contexto, y asimismo hemos hecho una descripción de la unidad con la cual vamos a desarrollar el plan de acción. El capítulo 2 se refiere específicamente a un marco conceptual, utilizando las palabras y definiciones que van a sustentar nuestro plan de acción. Y finalmente tenemos el capítulo número 3, que conlleva el planteamiento de un diagnóstico y el desarrollo del plan de acción con el cual vamos a construir este documento de manera importante. Bajo esta lógica, ya en esta estructura del plan de acción, pues hemos visto la clase pasada que tiene que ver en la identificación, descripción y formulación del problema. Simplemente a que hay que desarrollar una descripción de la entrevista que hemos desarrollado a nuestra persona de contacto en la entidad. Acá, fuera de hacer y complejizar mucho más, simplemente se requiere una entrevista que justifique el desarrollo de esta investigación. Asimismo, posteriormente a ello, se establece los objetivos del plan de acción. Los objetivos del plan de acción se refieren específicamente a aquellas situaciones que se van a describir a partir de la solución de la problemática. No vamos a solucionar el problema de manera estratégica, no, sino vamos a hacer una actuación inmediata en el marco de un planteamiento que requiere una solución específica como tal, ¿no? En esta situación, lo que acá se busca puntualmente es el desarrollo concreto de generar un plan de acción para dar una solución específica que pueda tener 2 objetivos, 2 o 3 objetivos, dependiendo específicamente del tiempo como tal. Acá en este plan de acción se formulan los objetivos que vayan a solucionar o que vayan a establecer esas situaciones que vamos a lograr en el próximo semestre. Estamos hablando del semestre 2022. ¿Qué situaciones van a lograr ustedes? Esos son los objetivos que van a formular aquí en este plan de acción. Para formular los objetivos, primero hay que conocer cuáles son los elementos que hay que dar solución a partir de la problemática identificada en la entrevista que hemos desarrollado con nuestra persona de contacto. 2 a 3 objetivos que son aquellas situaciones que vamos a lograr. Posteriormente, en el marco de los objetivos, pues habrá que identificar la audiencia meta del plan de acción. Los productos que vayamos a desarrollar, pues a qué personas estarán dirigidas. En este aspecto se debe hacer una descripción en lo que se refiere a datos sociodemográficos del público al cual vamos a ir dirigidos. ¿A qué me refiero? Me refiero a edad, me refiero específicamente a residencia, a condición, ¿sí? O sencillamente otro criterio que haya definido justamente o que sea del interés de la unidad de planificación con la que se están generando. ¿A qué público va a ir dirigido los productos señalados en el plan de acción? Acá tienen que hacer una descripción de ese público partiendo, reitero, de datos sociodemográficos, si puede ser culturales y otro tipo de gráficos también,
que conllevaría la descripción como tal. No nos interesa la cantidad adquisitiva, pero sí nos interesa una descripción sociocultural, sociodemográfica cultural, de el público al cual va a ir dirigida nuestro trabajo de manera particular. En este aspecto, es necesaria una descripción breve de estos elementos: residencia, si puede ser ingreso, edades y ocupaciones, y gustos como tal por elementos educomunicacionales. Estos datos emergen a partir de una investigación que podamos hacer a este público objetivo como tal. Y el público objetivo será señalado específicamente en la entrevista con la cual se puede tener respecto al responsable de la institución como tal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, tengo que empezar con las preguntas. Gabriel Jardín, Gabriel Jardín, hola, ¿me escuchas? ¿Cuál es tu público meta en el plan de acción? Creo que no. A ver, vas a hacer comunicación del marketing, ¿cierto? ¿Dirigido a quién? Ok. Aquí hay que hacer una descripción. Ya. No, 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 no. Pero la radio no puede ser el mismo público de la radio. No, no. Lo que tú vas a hacer son actividades de comunicación del marketing, ¿sí? Dirigidas a posicionar Radio San Simón. Ok. Tú me dices a posesionar o si quieres a contratar publicidad. Si es a posesionar, se refiere a toda la ciudadanía. Si es a contratar publicidad, a las empresas. Y obviamente hay que hacer una descripción de las empresas. ¿Cuántas empresas son? ¿Quiénes? ¿Qué empresas son? ¿Cuáles son las mismas? Etcétera. Hacer justamente. Bueno, cuando estamos señalando y estás desarrollando una publicidad, las empresas invierten en función a que identifican que el público que escucha la radio es el mismo público que compra sus productos. Es decir, no necesitas tener antecedentes para reproducir y decir, este es mi público y voy a partir con este público, ¿no? Si, por ejemplo, Radio San Simón, ¿a qué público llega? Vamos a suponer al público joven, al público universitario. ¿Qué entidades existen que ofertan productos dirigidos al público universitario? Material de escritorio, boutiques, fotocopias, libros, librerías, ¿no? Esos principalmente, ¿no? También puede ser agencias de viaje,
De manera concreta, cuando nos referimos específicamente a público, ¿ya? En tu caso serían aquellas empresas. Y esas empresas dependen o están interesadas en invertir publicidad porque el público que les compra es el público que escucha Radio San Simón. Si ese público no escuchara Radio San Simón, no invertiría. Por tanto, por eso tú tienes que partir en tu oferta de indicadores de publicidad para que ellos identifiquen que el público meta que a ellos les compra es también la audiencia de Radio San Simón. Y al encontrar justamente esa situación, pues ya ellos identifican, las empresas identifican que esa publicidad es una inversión. ¿Ya? Reitero, tendrías que analizar un poco de aquellos que venden productos de acuerdo al público objetivo de Radio San Simón. Había dicho público universitario, pero hay que ver justamente la descripción del público, quién se escucha. ¿Ok? En realidad ya has tenido una entrevista y para mí está claro. ¿A quiénes vas a ofertar publicidad? Pues son empresas. Tienes que hacer una descripción general de las empresas como tal. ¿Cuántas? ¿Cuáles pueden hacer ellas? Bueno, ¿cuántas pueden ser estas empresas? Y poner inclusive hasta un listado de manera concreta, considerando la preferencia del público, ¿no? En lo que se refiere a la audiencia. ¿Mm? No, esto es, esto es algo de la vida real. En la vida real no hay un mínimo o hay un máximo, ¿ya? Sí, como te digo, hay que identificar el público que escucha Radio San Simón. Y en función al público que escucha, emergen las empresas que desean publicitar a ese público. ¿Mm? En todo caso, justamente partirías de identificar al público meta, el público audiencia, y bueno, en función a ello, la población de la cantidad de empresas que estarían interesadas. A ver, son 15 personas, vamos a ir rápidamente. Ariel, ¿cuál es el público? Re- Ya, ok, el deportivo. En este caso, la unidad se refiere a Más Deporte, la productora de Orlando Álvarez, ¿no? Entonces, ¿a quiénes va a ir dirigido el plan de acción? ¿A las empresas? ¿Vas a construir publicidad o al público que escucha Más Deporte? Nuevamente, para responderte esa pregunta, requieres entrevistar a Orlando Álvarez. Y él tendría que decir a quién tiene que ir el plan de acción.
A las empresas, si quiere tener mayor cantidad de empresas, lo cual señala justamente que hagas tú estrategias de comunicación del marketing o publicidad, o al público, que eso se refiere más periodismo, ¿no? Sí, sí, tiene que ser justamente en la entrevista la definición del público al cual vas a llegar. Belén, Belén Esmeralda, hola. La misma pregunta, ¿cuál es el público meta al cual vas a dirigir tu plan de acción? Ya, hay que partir específicamente, si se puede segmentar, a qué consumidores, estableciendo justamente a quiénes podrías llegar. O sea, no el que mucho abarca, poco aprieta, y eso específicamente es aquí señalado en este marco, sobre todo cuando nos referimos a marketing. ¿Alguna zona en particular, residencia? A ver, ¿cuál es tu unidad de planificación? ¿Qué empresa es? Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, bueno, tú dices todas las familias. Estamos hablando de una empresa que desarrolla productos a partir bueno, a partir de concentrados de huevo, ¿sí? Entonces, ahí, pues puede haber varios públicos, por ejemplo, el público vegetariano, ¿sí? No solamente familias, o aquellos también que comen comida, mm, bueno, que quieran buscar un reemplazo de la carne como tal, ¿no? Público vegetariano, aquellos que quieren comer saludable y bueno, también familias. Lo que tienes que hacer es una descripción de estos públicos y bueno, puntualmente identificar más o menos una cantidad, considerando si fuera posible reportes de línea, ya en lo que fuera posible, por lo menos familia, ciudadanía como tal. Si no se puede inferir, no es necesario colocar elementos cuantitativos, pero preferentemente sí. Y hablar también de costumbres, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, estás hablando de personas que consumen, en lugar de comer un chorizo parrillero, pues pueden comer una salchicha, un chorizo hecho con clara de huevo, o los productos Ovo Plus como tal, que tienen como componente inicialmente eso, ¿no? Entonces, hacer una descripción de ese público, Belén. Carmen Rosa, Carmen Rosa, la misma pregunta, por favor, ¿cuál es tu público? ¿Y por qué ese público? ¿Qué cosita? ¿Cómo? O sea, a ver, he escuchado la palabra redes sociales. ¿Estás subordinando un público a un medio?
No te vas a graduar haciendo una página web, ¿ya? O una página del Facebook. Entonces, no te limites haciendo al Facebook. Nuevamente les digo, no pueden ustedes delimitar en función a un medio, no son técnicos. Ustedes son profesionales y tienen que ver a la comunicación de manera integral. Lo que acabas de decir es que tú quieres hablar pensando en la ciudadanía. Entonces, significa eso arriba de 18 años. Ok, pero, o sea, no lo pongas en función de que usan un determinado medio, porque los medios no determinan la comunicación. No, no. Tu público debe ser la ciudadanía. Y se los digo a todos. Cuidado que alguno me venga y me diga, quiero hacer de páginas web. No, o sea, tú tienes que hacer en los productos que vaya, porque no todos tienen internet, ¿no? Entonces, en función a eso, no todo el departamento tiene internet y hay que pensar también en aquellos que no tengan internet. Por tanto, si van a hacer algo en el Facebook, fantástico, pero no puede ser el único medio, aunque sea un plan de acción. ¿Ok, Carmen Rosa? Ciudadanía, considero eso, pero identifica por favor en la entrevista que te diga el público meta la institución con la que estás desarrollando el plan de acción. De acuerdo. Sí, sí. Ok. Darwin, Darwin Hurtado, sí, te escucho. ¿Cuál es tu público meta? Ya, es necesario que ustedes puedan ubicar libros de marketing sobre segmentación, ¿ya? Porque ustedes no van a definir ni van a elegir a qué público, sino tienen que señalar específicamente las entidades con las que están ustedes trabajando, ¿sí? A partir de lo que les digan ellos, tienen que identificar al público con el cual van a trabajar. Por tanto, el público con el cual trabajen va a salir a partir de la entrevista y de lo que les diga el responsable de la unidad con la que están trabajando. Ese es el punto de referencia. Por tanto, es indispensable que puedan ustedes saber conceptos de segmentación. ¿Ya? No está muy preciso tu delimitación. Esther, Esther, buenas tardes. Esther, la misma pregunta, ¿cuál es el público de tu plan de acción? Estás con el micrófono apagado. Ya, entonces es indispensable.
A ver, perdón. Ok, puntualmente el público meta sería, por qué esa edad? Ya, si eso emerge a partir de una entrevista, interesante. Pero si realmente tú estás poniendo eso sin más que por razonamiento propio, no es adecuado, ¿ya? Entonces, los helados con licor pueden ser consumidos por personas que tengan más de 40 años. Yo tengo más de 40 años y puedo consumir esos helados e igual. Mis hermanos que tienen más de 50 o sencillamente parientes que tienen más de 60 o hasta 70 años. Entonces, no hay por qué delimitar ya a una menor. Puntualmente hay que trabajar con lo real. Ya están haciendo no un trabajo práctico, están haciendo un plan de acción profesional como si lo harían justamente siendo ya profesionales. Y eso no involucra hacer cosas buscando justamente la facilidad o comodidad suya, ¿no? Ok, Esther, Elga, Elga Melgar. A ver, creo que ella me ha escrito algo. En mi caso es SERI, empresa de subestación eléctrica. El público serían las familias que se benefician de energía eléctrica o los municipios, porque también hay municipios que solicitan ese servicio. Estoy sin micrófono, se apagó mi compu, disculpa. Bueno, ¿qué vamos a hacer, no? No sé si ponerte presente o ausente. Ajá. Irael, sí, se te escucha. Ya. En este caso, el público sería aquellos que puedan utilizar los servicios. Hay que hacer una descripción y bueno, sobre todo también identificar la frecuencia, ¿no? Para uso del transporte. Ok, Irael. Bien, Juan Gabriel. Juan Gabriel, la misma pregunta. Ya, ok. Habría, si tú dices las mujeres. Bueno, en- entonces ahí estaría justamente cegado, justamente o señalado tu público objetivo. Bien. María Cristina, no te he escuchado. Muy bajo. Sí, necesitas justamente saber a qué público ya quiere ir dirigido. El trabajar con un consultorio médico establece específicamente, me imagino, un incremento de pacientes, ¿no? O un posicionamiento, pero hay que definir el público, ¿no? Paola, Paola Vallivian,
Te escucho. Ujú. ¿Por qué la zona norte y no todas las zonas? Ya, ok. Bueno, hay que cuantificar un poquito ello y, bueno, identificar más o menos su comportamiento, estudiantes que trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? En qué situación se encuentra. Esos elementos se tendría que definir y precisar en este punto. Sandra Diana, ya. Nuevamente hay que preguntar eso específicamente al encargado, ya al punto de contacto que tienes con la institución. ¿En qué institución estás desarrollando una empresa? Ok. Entonces, TVU, ¿a qué público se dirige? Prioritariamente, ya. En función a ello hay que determinar de qué edad a qué edad o sencillamente hay que establecer por ocupación, ¿no? Sobre todo eso en este tipo de aspecto como tal. Po- sí. Finalmente, Stephanie Terán, la misma pregunta. Ya, es necesario que tú puedas hacer la entrevista. No, perdón. Mil disculpas, estaba hablando con el micrófono abierto. Es necesario que tú tengas que hacer la entrevista al público, bueno, al responsable para que él te pueda señalar a qué público desea o considera más importante. Eso te va a dar más seguridad y bueno, obviamente puedes utilizar justamente elementos que faciliten el relato como tal, ¿no? En pocas palabras, el problema depende específicamente de lo que señale a lo que señale en la entrevista el responsable justamente del medio de la unidad de planificación. ¿Sí?
¿De qué institución me estás hablando? Ah, sí, sí, sí. En todo caso, sí. Tu plan de acción no se refiere a un plan estratégico, sino se refiere a algo en concreto que hay que desarrollar. Y si te refieres a coordinar, eso sería comunicación institucional, que forma parte de la comunicación organizacional. Más claro, podría llamarse comunicación interna también. Ujú. ¿A qué público vas a dirigir tus propuestas? Es necesario que eso quede claramente señalado. De acuerdo, pero bueno, como te digo, probablemente hay que no centralizarse ni cerrarse en una situación, ¿no? No, primero, claro, pregunta y señala a qué público vas a hacer un plan de acción. No es necesario que sea un público en específico como tal, ¿ya? Pero es preferente justamente señalar ese punto. Entel, claro. Ok, bien, sigamos. El punto 3.4 se refiere a productos y resultados esperados. Considerando el primer objetivo, aquí está señalado, pues, ¿cuál ha sido? Acá lo que se establece puntualmente se refiere a productos. Entiéndese los productos como aquellos elementos de la comunicación, aquellos recursos que se puedan utilizar. Si hablamos específicamente de comunicación del marketing, se puede establecer banners de páginas web, trípticos, bípticos, otros elementos, ¿no? Igual justamente a lo que se refiere el interés de los estudiantes. Habrá que mostrar específicamente el vínculo entre estudiantes y docentes respecto a la producción de programas para el desarrollo. Posteriormente, tenemos a señalar la participación de los estudiantes en los huertos. Adelante, ya. A ver, en este punto me refiero como 1.2, ya, a los objetivos del plan. 1.3, captar la atención. 1.4, captar la audiencia del plan, ¿ya? Por tanto, dependiendo del público al cual te dirijan, porque en realidad te van a dirigir señalando el público, pues, no sé, podías utilizar esas imágenes. ¿Se entiende? Hola, ¿qué no has entendido? El 3.4 se refiere específicamente a los productos que tú vas a desarrollar. Si vas a hacer si vas a alcanzar un objetivo, por ejemplo, incrementar el nivel de audiencia del público, pues ¿con qué vas a incrementar ese nivel de audiencia?
con productos. Es decir, va a ser, por ejemplo, spots, jingles, vas a hacer actividades de teatro callejero, historietas, un cómic, un programa de radio, un blog. Se refiere específicamente a los recursos que estamos utilizando para alcanzar cada objetivo. Esto en el marco de los objetivos que hemos formulado, presentando sobre todo elementos de la disciplina comunicacional, ¿no? Ok, finalmente es necesario establecer el cronograma. El cronograma se refiere justamente a los plazos de las actividades. ¿En qué plazo se desarrollaría de manera concreta? Y aquí estamos viendo específicamente el tiempo como tal. Los productos y actividades se refieren a aquellos elementos que permiten el logro, alcanzar los objetivos señalados en el plan de acción. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Sí, la próxima clase podemos justamente desarrollar eso como punto conclusivo del capítulo número 3. Pero por lo pronto a mí me gustaría que ustedes identifiquen sus objetivos y también eh, los elementos que están vinculados en el desarrollo del plan de acción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Adelante. Mm, factiblemente, creo que tanto, bueno, creo que es un problema bastante complejo. ¿Por qué? Porque la audiencia está en otro departamento. Y prácticamente no sé si realmente tú vayas a poder solucionar ello, porque ello responde a políticas institucionales. Eh, la descoordinación que me dices que se emerge es con el personal de la central, al cual tú no vas a, no sé si vas a poder entrevistar, encuestar para conocer sus demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, tendrían que hablar, porque creo que el público está muy distante para lo que tú quieres desarrollar en un plan de acción. Yo lo vería más o menos eso como un proyecto de grado, con sinceridad. ¿Ya? Reitero, quizás habría que hablar con, con aquellos o aquellas, hablar en tu caso, hacer una entrevista al público y señalar las dificultades que puedes llegar a tener con un público de otro departamento, con sinceridad. Me parece que va a haber justamente mucha dificultad en ese contexto, ¿no? Pero bueno, ajá, mejor yo te sugiero hablar con el mm, contacto y si es necesario, puntualmente, ver si vas a trabajar con ese público o no, ¿no? Ya, ok.
Las grabaciones, voy a apagar, hablando de grabaciones, voy a apagar esta